Bitcoin ya ha formado un patrón similar al actual 3 veces en su historia y ha contactado con la Bull Market Support Band justo después de rechazarla 5 veces en su historia. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en el patrón técnico de debilidad que estamos viendo y comparándolo con las veces que ha formado algo similar para determinar si las probabilidades son de continuación alcista o de reversión. Bueno, como ya sabes, la Bull Market Support Band es este indicador sombreado de color verde y color rojo que acompaña al precio tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Literalmente determina la tendencia del precio en función de dónde se ubica respecto al mismo precio. Cuando el precio está por encima de la Bull Market Support Band, estamos hablando de tendencia alcista. No lo digo yo, lo dice la historia. Cuando el precio, por el contrario, está por debajo de la Bull Market Support Band, estamos en tendencia bajista. Bueno, ahora mismo nos encontramos justamente contactando con la Bull Market Support Band. Teóricamente, si el precio quisiera continuar la tendencia, debería rechazarla. No es obligatorio que justamente la rechace al primer contacto. Pueden haber dilataciones. Aquí puedes comprobar cómo la última gran dilatación, pues bueno, representó después de romper, impulso, pullback, continuación, pullback, dilata un poco respecto a la Bull Market Support Band, la mantiene y continúa esa tendencia bajista. Pues bien, la situación en la que nos encontramos es bastante distinta a lo que nos tiene acostumbrado Bitcoin. Es una situación anómala y es un patrón técnico que como tal representa debilidad. Estamos viviendo una especie de dicotomía, ya que pese a que mantenemos ciertos niveles, como por ejemplo la Bull Market Support Band, la media móvil de 50 semanal, seguimos haciendo mínimos crecientes, estamos por encima de este gran máximo que inició el patrón de cuña que formó la reversión después del mercado bajista. Bien, después de todos estos argumentos positivos, realmente el precio se encuentra mostrando debilidad en el momento en el que pasa por delante del máximo anterior y que forma y rechaza un nivel de resistencia importantísimo como es el de los 30.000, 32.000 aproximadamente. Entonces, ¿ha pasado esto ya anteriores veces? La respuesta es sí. Tenemos, o este es el tercer patrón prácticamente idéntico que forma Bitcoin en diferentes elementos técnicos, ahora lo veremos, y es la quinta vez que justamente después de rechazar la Bull Market Support Band, lo cual indicaría un desahogo claro del precio, ya que es un nivel de soporte y resistencia dinámico importante que contacta después de cada swing, es decir, después de cada pullback, contacta con la Bull Market Support Band y se estira el precio. Pues bueno, es la quinta vez que justamente después de rechazarla, en vez de formar ese estiramiento alcista, lo que hace es contactar de nuevo enseguida. Así que vamos a repasar punto por punto estos 8 escenarios que he comentado para determinar si lo que estamos viendo tiene pinta alcista o tiene, mejor dicho, pinta bajista. Entonces, vamos a irnos al principio de todo y vamos a ir marcando cada uno de estos escenarios. En todo el bullrun del año 2010, 2011 no tenemos ningún momento. En todo el mercado bajista tampoco tenemos ningún momento. Y en el siguiente mercado alcista tampoco tenemos ningún momento, excepto este punto de aquí. Aquí se forma la primera vez en que el precio, más o menos, esto lo podríamos entender como un rechazo, ya que depende del servidor de datos que estés utilizando, pues bueno, puede llegar más abajo o más arriba. Pero bueno, dentro de este punto, el precio se levanta, hace un pullback, rechaza la Bull Market Support Band, se levanta y hace otro micro pullback rechazando nuevamente la Bull Market Support Band a escasas semanas del halving del año 2012. Bueno, esto yo no lo encontraría, no es un patrón similar, pero sí que es cierto que es un patrón que justamente después de un rechazo de la Bull Market Support Band, el precio vuelve a contactar teóricamente o técnicamente rápido con la misma, previo a esa continuación alcista. Esto no es la única vez que ha sucedido, ya que las dos primeras o los dos primeros ejemplos de ello forman o suceden en este mercado alcista del año 2014, 2012, 2013, perdón, 2014 lo tenemos un poquito más adelante. Entonces, fíjate cómo justamente un poquito más tarde, pasado el halving, aquí es el primer ejemplo que hemos analizado, pasado el halving forma literalmente lo mismo. El precio claramente forma un movimiento alcista, post-halving, contactamos con la Bull Market Support Band claramente y en medio camino de un nuevo gran movimiento alcista, el precio vuelve a contactar rápidamente con la Bull Market Support Band. Nuevamente, es un escenario muy similar que el anterior, ya que el precio, pues bueno, forma un mini contacto
prácticamente ni el cuerpo contacta con la Bull Market Support Band, únicamente la sombra de la vela. Aquí tienes el primer ejemplo, es la sombra de la vela, la cual contacta con la Bull Market Support Band y enseguida continúa, y en este punto es literalmente lo mismo, es la sombra de la vela, la cual contacta con la Bull Market Support Band y enseguida continúa. Esto no son ejemplos similares al patrón que estamos viendo, como digo, ahora vamos a ir a por el primero, pero sí que es cierto que son ejemplos de momentos en los que el precio, justamente después de rechazar la Bull Market Support Band, en vez de continuar seguidamente, lo que hace es formar un mini pullback y a una distancia interesante del máximo anterior. Quiero decir, esto tampoco es que sea un patrón técnico negativo como lo que estamos viendo ahora, pero sí que es cierto que podría repercutir en un máximo decreciente, lo cual es evidentemente peor que un doble techo o que un doble suelo, ¿no? Entonces, yendo ya directamente a por el primer ejemplo de los que repercuten en una situación muy similar a la que estamos viviendo actualmente, nos remontamos al mercado bajista del año 2014, año 2015, donde, pues bueno, el precio formó una caída literal desde máximo a mínimo de un 86-87%, pero esto no es lo interesante. Lo interesante es la estructura final que se forma en el momento en el que se cambia la tendencia, ya que justamente después de contactar con la Bull Market Support Band como soporte, la empieza a contactar como resistencia. Impulso, la rompe, pullback, la testea y la confirma. Impulso, la rompe, pullback, la testea y la confirma. Impulso, la rompe, pullback, la testea y la confirma. Pero en el momento de dar continuación bajista empiezan las anomalías técnicas. El precio muestra debilidad y esto ya es un patrón relativamente similar a lo que estamos viendo a la hora de pasar por debajo del mínimo anterior. Con lo cual, diciéndote, oye, hasta ahora no teníamos problemas en romper los mínimos, hasta ahora estábamos rompiendo sin ningún tipo de dificultad el mínimo anterior, aquí lo tenemos, el mínimo anterior, aquí lo tenemos, pero a la hora de pasar por tercera vez por debajo del mínimo anterior, freno, falta de fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que dentro de esa falta de fuerza, de forma inevitable, contactamos con la Bull Market Support Band en este punto de aquí. Y el precio, en vez de ser capaz, fíjate, de contactar y rechazarla, contacta, medio la rechaza, podríamos decir, porque contactamos y el precio se va para abajo, pero nuevamente nos volvemos a quedar por encima del mínimo anterior, el cual ya era este mínimo de aquí. Con lo cual, doble anomalía técnica dentro de esta disposición que termina formando un claro cambio de tendencia y el precio pasa a hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes. Entonces, quiero centrarme un momento, quiero pararme un momento en esta estructura y lo que voy a hacer es repetir este patrón técnico, lo voy a copiar, vamos a repetir literalmente todo este mercado bajista y lo vamos a cortar. Entonces, lo quito de aquí, nos vamos a la situación actual, lo pego aquí, perdón, lo pego aquí, aquí lo tenemos, esto es el mercado bajista del año 2014-2015 y fíjate lo que voy a hacer, doble clic, le doy a reflejado y ahora lo tenemos al revés. En vez de un mercado bajista, es un mercado alcista, que es justamente en el punto en el que nos encontramos ahora. Lo voy a poner bien para que podamos compararlo al punto en el que estamos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí lo tenemos, un poquito más de zoom. Y fíjate, el precio viene de un movimiento claramente alcista. El precio está en un ascenso evidente y vamos a ir comparándolo. Tenemos un impulso y tenemos un pullback. Tenemos un impulso y tenemos un pullback. Tenemos otro impulso, tenemos otro impulso, tenemos un pullback, tenemos un pullback. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que el precio se vuelve a levantar? Que el precio falla. Este es el momento en el que el precio debería continuar con el anterior mercado alcista que hemos comentado, ahora convertido en mercado alcista por ese volteo que he hecho. Y el precio se queda por debajo del máximo anterior. Ahora mismo, dentro de esa continuación, no nos hemos quedado exactamente por debajo del máximo anterior, pero más o menos. Estamos fallando en esa continuación que debería ser automática. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando, ya que en un momento determinado, dentro de ese fallo, el precio como que coge carrerilla y cuando quiere volver a pasar, falla otra vez. Y ¡pam! Cambio de tendencia. Ahora mismo estamos en este punto en el que el precio falla y coge carrerilla. Estamos justamente en esta zona de aquí. Ya hemos fallado, estamos cogiendo carrerilla. ¿Qué puede volver a pasar en el momento en el que el precio pueda volver a levantarse? Bueno, de eso vamos a tener que estar pendientes.
En algún momento el precio querrá volver a levantarse. Veremos si es más pronto o más tarde, pero en esta estructura tan idéntica se forma un claro cambio de tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad es que pasa de una tendencia bajista a una alcista. Entonces, si tú encuentras evidencias técnicas de lo que sucedió o le das un razonamiento lógico a lo que sucedió en este cambio de tendencia de aquí, en este mercado bajista a mercado alcista, si tú ahora a toro pasado dices, hombre, claro, es evidente, ¿cómo no se iba a cambiar la tendencia si pasa esto, esto, esto y esto? Pues ahora mismo esta estructura es muy similar a la que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir, ya que una vez el precio forma esta estructura, se levanta nuevamente. Y aquí es donde vuelve a ponerse interesante la cosa, ya que justamente se levanta, aquí lo tenemos, y forma esta estructura donde contactamos con la Bull Market Support Band y cuando queremos volver a levantarnos, volvemos a fallar. Fíjate cómo el precio aquí falla. Por delante del máximo anterior, contactamos con la Bull Market Support Band y el precio falla. Podrías decir, oye, es normal, estamos levantando desde un mercado bajista, la Bull Market Support Band, pues bueno, no tiene por qué ser el indicador que determina la dirección, es erróneo, porque en el anterior mercado bajista mismamente, y lo verás en los siguientes mercados, lo que hace el precio es romperla y rápidamente pullback y continuación, pullback y continuación, pullback y aquí empieza a fallar. Con lo cual no me sirve ese argumento. Pero vamos a eliminar esto de aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia respecto a lo que estamos viendo ahora y lo que se formó a finales del año 2015, principios del año 2016, es esta de aquí. Es esto de aquí. Esto es una figura de triángulo. Los triángulos pueden ser de reversión, sí, pero también pueden ser de continuación. Y en este caso implica un triángulo de continuación. Considero realmente que hubo algún tipo de noticia que levantó el precio, porque si nos vamos a gráfico diario, fíjate cómo fue literalmente en un día, el día literalmente 28 de mayo, he intentado buscar pero no he terminado de encontrar nada, que el precio se levantó un 12%, implicando, confirmando esa ruptura del triángulo que ya se había formado el día anterior. El día anterior se rompe, pero el siguiente, el día 28 de mayo, ¿qué es lo que sucede? Se confirma esa ruptura. Entonces, creo que hay algún tipo de noticia que propulsa el precio en ese sentido. Me imagino, porque no es tampoco muy habitual ese tipo de subidas, porque sí, en Bitcoin no es un porcentaje inaccesible, ni mucho menos, y menos en mercado alcista. Pero bueno, dentro de la debilidad que se estaba formando, es extraño, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, la diferencia respecto o de este punto respecto a la situación actual es que la situación actual es susceptible de ser un triángulo, es cierto, podemos formar un triángulo, pero no tenemos esa confirmación. Tenemos la parte superior, está muy bien, pero no tenemos la parte inferior. Además, no es lo mismo formar un triángulo en un nivel de resistencia, con lo cual dentro de la continuación o reversión empezamos a añadir elementos de reversión, que formar un triángulo, como se forma en este punto de aquí, prácticamente en tierra de nadie, porque evidentemente pues había niveles, y si te pones a buscar niveles, pues alguno encontrarás, aunque ahora mismo no veo ninguno, pero es prácticamente en tierra de nadie este triángulo. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque hay más elementos. Aquí tenemos otro punto donde el mercado, justamente después de levantarse, pullback, se levanta, pullback, y después de volver a rechazar la Bull Market Support Band, fíjate, se levanta un poquito y enseguida vuelve a rechazarla. Patrón muy similar a estos de aquí, a los que hemos comentado anteriormente, en el año 2012, 2013, pero distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en este caso el precio ha hecho un máximo creciente. En los anteriores dos patrones, el precio había contactado con la Bull Market Support Band formando un máximo decreciente. ¿Es un patrón similar al actual? No, porque evidentemente no hemos formado un máximo creciente y porque tampoco estamos en un pleno mercado alcista, pero sí que es verdad que implica un contacto rápido con la Bull Market Support Band justamente después de haberla rechazado. Pero bueno, vamos a seguir porque aquí tenemos un nuevo ejemplo, una nueva comparativa muy similar a la tesitura que estamos viviendo actualmente. Y es la siguiente, el precio dentro de
Un mercado alcista que evidentemente ha estado en todo momento contactando con la bull market support band, soporte, 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 soporte. ¿Qué es lo que hace? Se levanta, impulso, pullback, bull market support band, continuación. Pullback, bull market support band, continuación. Aquí tenemos un patrón también relativamente similar a los anteriores, pero en lo que me quiero centrar es en esto de aquí. Ya que si nosotros nuevamente analizamos qué es lo que sucede en esta etapa final, previo a la ruptura, nuevamente es un triángulo de continuación. Tenemos esta estructura de aquí, esta estructura de aquí, y el precio forma un impulso, triángulo, y termina rompiéndolo a la baja. En un momento justamente en el que se forma una figura muy similar a la anterior que hemos analizado, ya que el precio desacelera, frena, pierde interés, pierde gracia, alegría, empieza a contactar rápidamente y de forma seguida con la bull market support band, no termina de romper los mínimos anteriores, esto incluso podría determinarse como un suelo de mercado y finalmente, ¡pam!, termina rompiendo claramente la estructura y formando una nueva caída, vamos a calcularla, de un 50% extra. Es un patrón muy similar a este de aquí. Es un patrón muy similar, con dimensiones distintas y en una dirección distinta, evidentemente, pero es muy similar. ¿Cuáles son las similitudes respecto a lo que estamos viviendo actualmente? Otra vez, estamos en una dirección, el precio está perdiendo interés, fuerza, contactando de manera rápida con la bull market support band y seguida, pero nuevamente en esta tesitura no podemos aún confirmar que hay un patrón de triángulo, porque aún no tenemos cómo coger la parte inferior. No podemos unir aquí. Hay que esperar a que el precio realmente rechace y se levante con contundencia y pueda volver incluso a atacar los 30.000, 31.000, para entonces nosotros poder hacer lo siguiente. Así. Y entonces tendremos ya nuevamente el mismo patrón, la misma estructura que se ha repetido en tantas otras ocasiones. Pero, de todos modos, sigamos porque quedan los dos últimos ejemplos. En este caso, nuevamente tenemos un movimiento, bueno, más o menos similar, donde el precio se levanta, hace una especie de pullback, desaceleración. No es que termine de contactar, pero bueno, como que busca la zona de influencia de la bull market support band, se vuelve a levantar y enseguida vuelve a contactar. ¿Volvemos a contactar de manera seguida como ahora? Sí, pero otra vez, la diferencia en esta ocasión, lo que estamos formando es un máximo creciente, del mismo modo que en el anterior ejemplo que hemos tratado. Y finalmente, en este caso, un patrón inverso en el punto en el que el precio cambia de dirección, cambia de tendencia, confirma esta especie de doble techo, podríamos decirlo, el precio se cae, hace un pullback, contacta nuevamente con la bull market support band, vuelve a caer y enseguida vuelve a formar un pullback, vuelve a contactar con la bull market support band antes de dar un claro movimiento de desapego del mismo nivel. Pero nuevamente, en este caso, venimos de formar un máximo decreciente, ya que estamos en una tendencia bajista, no estamos formando un máximo creciente, ni mucho menos, lo cual sería esa anomalía, ¿no? Volvemos a formar un máximo decreciente, confirmando máximos y mínimos decrecientes en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias respecto a los anteriores patrones que efectivamente han confirmado la misma dirección que traían anteriormente? Bueno, las similitudes son que el precio ahora mismo no está formando un movimiento claramente alcista de continuación de la tendencia, está formando evidentes desaceleraciones, está contactando rápidamente otra vez con la bull market support band y pues bueno, la estructura en esos términos es relativamente similar para esas continuaciones. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, punto número uno, que en los patrones simples el precio había formado un claro movimiento impulsivo por encima del máximo anterior o, como es el caso, por debajo del máximo anterior en tendencia bajista. Y en los movimientos más complejos, el precio había confirmado una estructura de triángulo. Ahora mismo, la estructura que estamos viendo es más similar a esta de aquí, a esto que estuvimos o que formamos aquí, donde el precio tenía una clara dirección, encontró anomalías y cambió.
la dirección que a este triángulo de aquí o a este triángulo de aquí. Evidentemente, si hiciéramos literalmente lo mismo que en ese año 2014-2015, ¿qué tendría que pasar con el precio? Pues bueno, formar esto de aquí y dar continuación bajista a toda la tendencia. ¿Creo que va a ser de este estilo? No, la respuesta es no. Hay que entender que el contexto es diferente y que los tiempos son diferentes. Estamos cerca de un periodo de halving donde el precio, pues bueno, ya comenté que normalmente suele venir al alza, pero no viene al alza desde inmediatamente el mínimo del anterior mercado bajista, sino que, pues bueno, se levanta, cae, hace sus cosas, volatiliza hasta que se levanta, y sí que es cierto que una de las características de Bitcoin es que en muy poco tiempo puede ganar mucho porcentaje. Por eso, si contamos o si miramos qué es lo que había pasado anteriormente respecto al halving, pues bueno, podemos ver cómo las últimas semanas son claramente ascendentes. Pero, ¿qué había pasado en las semanas previas a esas últimas semanas? Desaceleración. Podemos ver cómo las últimas semanas son claramente ascendentes. Pero, ¿qué había pasado en las semanas previas? Desaceleración. Podemos ver cómo las últimas semanas son claramente ascendentes. Pero, ¿qué había pasado en las semanas previas? Impulso, pullback, aquí se llega a formar un freno también interesante respecto a la bull market support band, un momento de falta de interés, de falta de fuerza, y es literalmente lo mismo que estamos repitiendo respecto a otros ciclos. Entonces, ¿qué es lo que considero? Creo que, como ya he comentado anteriormente, el precio tiene una enorme probabilidad de romper a la baja la bull market support band, algo que hace cada mes de agosto-septiembre en periodos pre-halving, cuidado, en periodos pre-halving, previo a, pues bueno, volatilizar dentro de una estructura no tendencial antes de arrancar con clara fuerza, ¿no? Si esto termina formando un patrón diferente, por ejemplo, no es problema, porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es jugar con la probabilidad técnica. Y evidentemente, si tú ves esta estructura en cualquier otra tesitura, en cualquier otro activo o en cualquier otra temporalidad, tú no puedes interpretarla como alcista, porque hay claras anomalías bajistas, con lo cual, independientemente de lo que termine pasando, lo que hay que hacer es ir siempre del lado de la probabilidad. Y hemos constatado cómo anteriormente, yendo del lado de la probabilidad, pues bueno, el movimiento termina tomando esa dirección. Y además te he comparado literalmente la misma estructura que formó ese cambio de dirección en el año 2015, 2014, 2015, entre mercados bajistas y mercados alcistas, y ahora estamos formando un patrón realmente similar, con lo cual tenemos que ser consecuentes con lo que el mercado está formando, tenemos que ser consecuentes con la estructura que nos va dando, y independientemente de que nos haga más ilusión que suba, que consideremos que porque haya un halving o porque haya otra cosa, el mercado tiene que hacer H o Y, tenemos que, como digo, jugar con los elementos técnicos que tenemos, y ahora mismo no son demasiado esperanzadores en ese medio plazo. En el corto plazo la volatilidad es totalmente impredecible, ya lo hemos comentado, y en el largo plazo lo más probable es que el precio vaya tendiendo al alza, porque así sucede siempre. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.